capítulo 3 del libro de los Hechos. Capítulo 3. Hechos capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 11 al 20. Leo la palabra en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónitos concurrió a ello al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Él habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, y cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo: a Abraham, en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Mas a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Capítulo 3, verso 11 al 26. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora pidamos a Dios en oración. Amén. Padre, hemos leído tu palabra y pedimos en esta hora que, ya que la hemos leído, nos envíe tu palabra. Amén. Revélala, muéstrate en ella y tráenos fe al oír o escuchar. Podamos, Señor, entender. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Todo esto vino a causa de la sanidad de un cojo
Bueno, dice la escritura que el cojo fue sanado, pero el Espíritu habla claramente a través del apóstol Pedro, explicándole que no se hizo por la piedad o la santidad de ellos, sino por la fe en el nombre del Señor. Amén. Amén. Bajo los propósitos eternos que Dios ha tenido. Por tanto, el Espíritu hablaba que quitaran la mirada de los hombres, y que no había sido ni Pedro, ni Juan, ni por la santidad de Pedro, ni la santidad de Juan, sino por los propósitos que Dios había tenido. Por la fe en su nombre había sucedido este milagro. Y vemos que el Espíritu siguió hablando. ¿Por qué ellos lo habían hecho? Lo habían hecho por ignorancia. Y que Dios había hablado, ya Dios había anunciado por medio de los profetas que fueron antes, que esto iba a suceder, que Jesucristo tenía que padecer y morir por los pecadores. Ahora mire esto que la Escritura nos declara a nosotros. Una obra que impactó, una sanidad de un cojo que la gente conocía, llamó mucho la atención. Y los hombres que vieron esto vinieron a saber exactamente, con precisión, por qué sucedió, por medio de quién, qué era lo que había pasado. Se alborotó la ciudad por este milagro. Pero el Espíritu obró con propósito. Por eso es que Dios obra por sendas misteriosas. Sus caminos son inescrutables, es insondable su juicio. Una obra extraña. Dios sabía que al sanar al cojo por medio de Pedro, llamaría la atención, alborotaría a la gente. Entonces era la oportunidad para que entonces él usara a Pedro para hablarle al pueblo y hacerle entender muchas cosas. Y dice de esa manera que entonces el mensaje de Pedro impactó. El mensaje de Pedro hizo en aquellos propósitos eternos para con los elegidos. Los elegidos tienen que venir y Dios va a usar formas que muchas veces son raras y extrañas para que vengan sus elegidos. En este caso conseguimos que fue una sanidad de un cojo que lo colocaban allí a la entrada del templo llamado La Hermosa. Y toda la mayoría de Israel, ellos se congregaban, iban los días sábados como personas creyentes en Dios, como gente que era devoto a ese culto del Sabbat. Y toda la mayoría conocían del caso de este hombre. Entonces vemos la manera rara y extraña que Dios le gusta hacer y tiene complacencia en hacerlo. Porque esto trajo un gran conflicto. Esto trajo un gran conflicto religioso o espiritual. Un gran conflicto de iglesia, de creyentes. Esto metió en problema a Pedro y a Juan
y a todos los que estaban con ellos, a todos los apóstoles. Cuando sucedió el milagro, entonces estaban los religiosos llamados los fariseos o saduceos. Eran dos grupos que dominaban, ¿verdad?, en Israel, la nación de adoradores, de creyentes en Dios, que daban cultos a Dios, que tenían su forma, sus métodos, su doctrina, donde estaban los grandes doctores en divinidad, maestros de niños, instructores de Indoc, la gente de renombre, la gente reconocida. Entonces comienza un gran conflicto a crecer y a buscar manera de prevalecer el uno contra el otro. En este caso, conseguimos que entonces se alborota la ciudad y la mayoría de la gente que estaba en la ciudad eran religiosos, fariseos, judíos, que ya tenían su iglesia, que ya sabían de su Dios, que ya adoraban a su Dios, ofrendaban a su Dios, diezmaban a su Dios, le cantaban a su Dios, tenían instrumentos para su Dios, tenían músicos para su Dios, ministros, levitas, consagrados, sacerdotes para su Dios. Para ellos estaban completos. Para ellos no les faltaba nada. Para ellos no era necesario otro tipo de fe o otro tipo de creyentes. Para ellos, lo que habían hecho estos hombres estaba malo, porque no venían de su línea, porque no venían de su iglesia, porque no venían de su congregación, de su movimiento, no venían de sus escuelas, no se identificaban con ellos, y ellos eran los que tenían el mando en el pueblo, y ellos eran los que presidían en las cosas del Señor. De tal manera que cuando entonces vieron otro grupo que empezaron a hablar de Dios, pero de una forma diferente a lo de ellos, porque ahora no se iba solamente en palabras. Su doctrina no se iba solamente en hablar de un Dios, sino que hablaban de ese Dios, y ese Dios tenía una manifestación viva entre ellos. Entonces esto trajo el gran conflicto y fue extendiéndose, y por allí conseguimos entonces que le hicieron persecución, empezaron a levantar el pueblo, los líderes. El pueblo no se levanta si no hay líder. Los líderes entonces empezaron a levantar el pueblo, empezaron a levantar los pequeños contra aquellos que estaban hablando de Dios, pero había algo que le acompañaba, algo que le seguía. Eran unas señales que ya el Señor le había dicho que le acompañarían a ellos, que habían creído en Él y que le habían aceptado y recibido a Él como el Señor y Salvador, y que en su nombre había perdón de pecado. Este es Jesús el Cristo. Amén. Este Jesús le había dicho a ellos: y estas señales les seguirán a ustedes. Amén. Ustedes echarán fuera demonios, sanarán enfermos, harán milagros.
Hablarán en otras lenguas. Amén. Habrá señal rara y extraña. Llegarán ustedes a tomar cosas mortíferas y no le hará daño. Amén. Pero siguen adelante, vayan a ser discípulos. Enséñenle todas las cosas que yo he enseñado. Entonces conseguimos que ese mensaje que ellos llevaban, hablando de Dios, porque aquí el mensaje que Pedro predica, Pedro está hablando de que Dios fue que levantó a ese llamado Jesús el Cristo. Y que Dios había testificado de él en la ley y en los profetas. Y que todos los profetas que se levantaron en Israel, reconocidos, aprobados por ellos mismos que se oponían hoy a Juan o a Pedro y a los apóstoles, todos los profetas en los cuales ellos creían que eran de Dios, hablaron diciendo de ese ser llamado el ungido, el Mesías, que para Pedro, para Juan y los demás estaban testificando que era Jesús. Amén. El cual ellos habían matado crucificándole en un madero y entregándole a la muerte. Y mataron al autor de la vida, dice. Y prefirieron a un homicida, ustedes saben, a Barrabás, que a Jesús. El Espíritu estaba hablando de que Dios fue que preparó eso de antemano. Y que Dios había dicho que ese autor de la vida, ese Mesías, ese ungido, él era el que tenía el poder para borrar del libro al que no le creyera, al que no le obedeciera, el que no lo aceptara, el que no lo reconociera como el Señor. Y en la misma palabra que aquellos fariseos, aquella gente religiosa tenía en sus manos y que la leía los días del sábado, el día sábado, el día de reposo, en esa misma ley estaba escrito por los profetas de Dios de que ese era el Señor que tenía el poder para borrar del libro a aquel que no le creyera, a aquel que no le recibiera. Y el Espíritu habla a través de Pedro de que era Dios. Pero ahí vemos el amor y la misericordia, porque dice: hermanos, sabemos que por ignorancia habéis hecho estas cosas. Pero ¿qué le dice? Arrepentíos y convertíos. Amén. Y venga del Señor tiempo de refrigerio, ¿verdad? Y os traiga Jesús nuevamente. Porque es necesario que los cielos arriba retengan a Jesús. Amén. Hasta la restauración de todas las cosas que Él lo anunció por medio de sus profetas. Amén. Pero el Espíritu le daba una oportunidad al pueblo. Dios siempre es un Dios de oportunidades. Amén. Un Dios de misericordia. Ya ellos habían hecho todo de haber entregado al Señor y habiendo conjurado sus vidas y su generación bajo juicio, como lo hicieron los israelitas, los judíos, sea la sangre de Él sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Con todo eso, el Espíritu a través de Pedro nuevamente está procurando hallar a alguien, traer a alguien. Y le dice: por ignorancia lo habéis hecho. Vean ahora ustedes que contuvieron el tiempo de Jesús, cuando estuvo aquí caminando entre vosotros y haciendo Dios milagros por mano de Él.
con señales y prodigios. Ustedes que todavía quedan, sepan que Él resucitó y nos dijo a nosotros tales palabras. Y lo que ustedes han visto hoy de ver este cojo sanado ha sido por la fe en Él. Amén. Amén. En su nombre. Amén. No somos nosotros. Él está vivo, como estamos anunciando. Amén. Que Él murió y resucitó. Y está sentado arriba. Y los cielos lo tienen allá retenido. A su nombre. Y le dice, pero es necesario que ustedes entiendan que los cielos lo van a retener hasta la restauración, hasta que se restaure todas las cosas que Él os anunció. Amén. Por medio de sus siervos los profetas. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Sí, dale un aplauso, dale. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora mire, Dios dando una oportunidad de perdonar a ese pueblo, de darle, hermano, una nueva oportunidad. Dios es un Dios grande de misericordia. Amén. Y hoy es igual. Él no cambia, no se muda, no tiene variación. Es el mismo. Y Dios también hoy está dando oportunidad a su iglesia en los diferentes lugares, en los diferentes movimientos eclesiásticos, religiosos. Dios está dando oportunidad a la gente. El Señor no se cambia, no se muda, no tiene variación. El mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios grande, misericordia. Amén. Dios le está dando oportunidad a la gente. Y Él manda que nos arrepintamos. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Amén. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento. Y arrepentirse es dejar de hacer lo que tú o lo que yo, lo que nosotros hacíamos. Que hoy, por el Espíritu de la palabra que se nos ha predicado, conocemos que es pecado o que es malo, que desagrada ante los ojos de Dios, o que es abominable ante los ojos de Dios, o que es abominación. Esas cosas que nosotros no conocíamos, pero hoy conocemos, por esa gracia que Dios ha dado en que tú y yo podamos reunirnos en un lugar, oír la palabra, la predicación que da el Espíritu, las enseñanzas, los mensajes, y poder hoy entender en su gran misericordia las cosas que desagradan al Señor, que Dios no aprueba, o que Dios aborrece o desaprueba. Él dice, arrepiéntanse, dejen de hacer eso, abandonen eso. Y si nosotros no lo hacemos, entonces no podrá Dios cumplir su promesa para nosotros. Porque Dios trabaja por su palabra. Dios no actúa fuera de su palabra. Dios habla la palabra y espera que tú y yo reaccionemos Amén. Gloria a Dios. a la acción de Él en su palabra. Por eso Él manda arrepentíos. Aquí el Espíritu a través de Pedro dice arrepentíos y convertidos. Entonces, si conseguimos un arrepentimiento para una conversión. Ahora, para los judíos, para los israelitas, ellos no tenían de qué arrepentirse. El mismo Jesús, cuando habla con los judíos desde el 8:31 de San Juan en adelante, ellos le dicen, nosotros no hemos nacido de fornicación. Jesús le dice, el que nace de pecado es esclavo del pecado es. Ellos dicen, nosotros no somos esclavos. Un padre tenemos que es Dios. Nosotros no hemos nacido de fornicación. Ellos se querían siempre justificar. Por eso Jesús le dice, si vosotros permanecéis
en mis enseñanzas. Mucha gente comienza, mas no permanece. Comienza y no termina. Porque en el camino va a haber tropiezo y estorbo. Van a venir circunstancias difíciles para hacerte descreer la palabra que Dios te envió por medio de su mensajero, de su predicador. Hacer que tú dejes de seguirle, de servirle, de amarle. ¿Ve? Que tú dejes esa fe hacia Él. Van a venir circunstancias difíciles. Amén. Para estorbarte en este caminar de santidad, en este caminar de temor, de respeto. Por eso conseguimos que Dios manda un arrepentimiento, para que ellos dejen de ser como eran, y ya eso deje de ser para ellos. Cuando Dios nos llama a un arrepentimiento y nosotros oímos y creemos, entonces nos rendimos a la palabra que estamos oyendo, y lo que éramos, entonces ya dejamos de ser y cambiamos. Nuestras vidas cambian por el mensaje que oímos, porque lo creemos, y ese mensaje no son palabras de la sabiduría humana o son palabras huecas o vanas. No, esas palabras vienen llenas de espíritu, de vida, vienen llenas de sabiduría de lo alto. En ella está el consejo de Dios, está la ciencia aún del consejo. En esa palabra viene virtud de Dios para cambiar al que oyera y creyera, al que de corazón se arrepintiera, reconociendo que esa manera o esa forma desagrada a Dios, y que Dios no quiere que tú te estanques o te detenga o te conforme con lo que tienes, sino que Dios quiere siempre que tú tengas más, que crezca, que avance. No te conformes con nadar en pequeñas aguas, o andar o mojarte los pies solamente, o los tobillos o las rodillas, sino que Él dice que tiene que avanzar. El río de la vida de Dios es un río que crece hasta que tú puedas descansar en las aguas. Amén. Y te deje llevar por aguas de vida que el Señor tiene. El Señor no quiere que tú seas conformista con un poquito. Tiene que creer que Dios tiene más para tu vida. Amén. Las medidas de Dios son buenas, son mecidas y remecidas, son apretadas y son rebosadas. Y el pueblo de Dios tiene que entender que Dios hasta la fecha está trabajando. Hasta la fecha Dios está haciendo maravillas. Hasta la fecha Dios está haciendo una obra maestra en cada uno de nosotros. Dios no se ha detenido. Ahora es que Dios está haciendo. Dios todavía está formando un hombre a su estatura, a su medida. Dios todavía está preparando un pueblo bien dispuesto, celoso, propio de Él, de buenas obras. Dios sigue trabajando. Por eso Dios no quiere que tú te detengas. Avanza. Cobra ánimo, sé forzado, sé valiente. Si oraba 1 hora al día o media hora, no te conformes con eso si te sientes bien con eso. Busca más, porque el que busca halla. El que toca se le va a abrir, y el que pide va a recibir. Dios quiere que tengamos cosas, pero abundante. Dios nos da las cosas abundantemente y sin reproche. Algunos falta de sabiduría, pida a Dios, ¿cuál dará? Abundantemente. ¿Qué te hace falta?
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, a un varón perfecto de estatura, a la medida de Cristo. Amén. Y Cristo estaba completo. Así que tú tienes que estar completo. Amén. Amén. Yo debo estar completo. Por eso añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, ¿verdad? A la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, hasta llegar al Espíritu Santo con amor. La plenitud del Espíritu es amor, Amén. porque la plenitud de Dios es amor. Amén. Porque cuando Dios se manifestó fue su amor. Y el amor de Dios es Cristo, el cual se entregó por usted, por mí. Dice la Biblia, siendo pecadores murió por nosotros. Entonces la plenitud de Dios es amor. Por eso lo último es Espíritu Santo te trae amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Entonces tú no puedes, no debes detenerte. Yo no debo detenerme. No debemos conformarnos con lo que nosotros hemos hecho. Aún hay muchas cosas que podemos hacer y debemos hacer. Hay muchas cosas por hacer. No se canse vuestro ánimo ni desmaye. Si te sientes cansado, buena, hay que renovarse. Echa la carga, echa vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué anhela? ¿Cuál es tu anhelo, tu deseo? ¿Ah? ¿Cuáles son tus propósitos? Si ha caminado en el camino estrecho y está cansado por circunstancias y situaciones difíciles, sepa que tú no estás solo. Tienes que aprender a ver que Él no te ha dejado, no te ha desamparado. Él está contigo en el camino, Él está conmigo. Amén. Amén. Y Él es agua de vida. Y Él es verdadero pan que da vida. Lo que hay que detenerse un momento, saber que a tu lado está el ser que tiene agua de vida y pan de vida. Amén. Lo que necesita el hombre para vivir. Y así como en lo secular o lo material tiene que comer pan, algo sólido y algo líquido llamado agua, ¿verdad? Así mismo en lo espiritual. Lo que hay que detenerse y saber que el Señor tiene allí eso. Y Él te dice, toma mi pan, mi palabra. Amén. ¿Verdad? Ora y el río de agua de vida bajará y te saciará y te calmará la sed. Amén. Eso quiere Dios hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando ya no puedes más, que vas cansado por el camino. ¿Y quién dijo que el camino iba a ser, como dice, fácil? No, el camino es difícil. Camino de santidad. Y por causa de eso, o a causa de tú vivir una vida de santidad, apartada para Dios, viviendo diferente a los demás, entonces en esa santidad, en esa justicia de la santidad de la palabra que te llamó a vivir diferente, a ser diferente, ya no andar en tus propios caminos, apoyarte en tu propia prudencia, sino que ahora tú estás andando en el camino del Señor, confiando en Él. Has echado tu carga, tu ansiedad, tus anhelos, todos tus propósitos, tu proyecto en Él. Entonces dice la Biblia que vendrá el opositor, los adversos contrarios. Y dice allá, por causa de mi nombre, os perseguirán, injuriarán, blasfemarán contra vosotros, harán mal, maldecirán. Ve, ustedes irán y estarán como ovejas en medio de lobos. Y seréis desechado entre la gente. Aún Jesús dijo, el mundo aborrecerá, pero sabéis que me aborreció primeramente a mí.
Y como le hicieron al padre de familia, harán a los hijos. Entonces tenemos que saber que son las palabras que el Señor nos dio para percibirnos de que estas cosas van a suceder. Pero confía. Vendrán aflicciones en el mundo, muchos problemas. Pero yo he vencido el mundo. Confía. Se levantará el enemigo y traerá como río crecido tempestades. Pero el Espíritu Santo lo defenderá, levantará bandera por ustedes. No están solos. ¡Oh, gloria a Dios! Vamos caminando por un camino que el Señor preparó para nosotros. Y como Él fue en la tierra, somos nosotros los que somos de Él. Y como Él hizo y como le hicieron, somos nosotros los que estamos en obediencia, siguiendo el ejemplo de Él. Lo que estamos haciendo como Él hizo. Entonces no harán como le hicieron a Él. Como Él es, somos nosotros los que nos hemos identificado con Él, que Jesús es el Cristo. Amén. Que ese Jesús es el Señor. Amén. Amén. El labor de la vida, y que en su nombre es que hay perdón de pecado. Amén. Gloria a Dios. Y somos portadores de este mensaje en nuestras formas diarias de vivir, donde estemos, donde vayamos, donde nos encontremos. Somos la luz para el mundo, la luz para tu hogar, para tus hijos, tu familia, donde te encuentres, con hechos, con obra. Eso está marcando la diferencia. Y como el mundo está en tiniebla y en incredulidad, entonces son opuestos a ti, opuestos a nosotros. Mas nosotros confiamos que el Señor dijo: ya yo vencí al mundo. Estoy con vosotros, porque yo soy mayor que todo lo que está allá afuera. Por eso, hijitos, no temáis, porque mayor es el que está con vosotros El que está con ellos. que el que está con Porque ellos. ellos ¿Ah? bendice a los que te maldicen, porque ellos están confundidos porque nuestro común enemigo no es las personas. Claro. Es contra gobernadores, potestades y gobernadores del infierno. Pero están vencidos en el nombre de Jesucristo. Están vencidos. Están vencidos. ¿Cuántos lo creen? Y eso es la palabra de Dios que nos dice. Mira cómo Dios le gusta a la gente esforzada. La Biblia nos habla de un hombre llamado Geté. Y cómo sus hermanos lo desecharon, porque era hijo de una mujer ramera. Y cuando su padre murió, ellos se reunieron y dijeron: no, este no va a heredar con nosotros. Y lo echaron fuera de su casa. Pero Dios, dice la Biblia, viendo lo que estaba, dice que ese varón era un varón esforzado, Amén. valeroso. ¿Ve? Eso es lo que Dios quiere. Esfuérzate, sé valiente. Dios no quiere nada con la pereza. Cuando el Señor llama a Gedeón, que le dice: varón esforzado, valiente. Manda a Moisés a Josué. ¿Y qué dice el Señor a través de Moisés? Cobra ánimo, esfuérzate. Mira que te mando que te esfuerce, que seas valiente, no temas. Amén. Vendrán situaciones que va a tratar el enemigo de usar situaciones y circunstancias difíciles para atemorizarte, acobardarte, para que deje de seguir caminando en ese camino de santidad, de obediencia, de entrega, de dedicación, de desprendimiento total, demostrando para Dios que le ama, que le sirve, que le sigue y que le teme. Aquí estoy, Señor, en lo que tú me pides. El enemigo va a traer circunstancias para que tú te detengas y tú digas: no voy a seguir más en esto.
Las situaciones me están diciendo que no puedo seguir. Tengo necesidad de esto, de aquello. Hermano, hay que aprender. Tenga la paciencia, su obra completa, para que si hay cabal, sin que falte cosa alguna, un poquito más, y lo que ha de venir vendrá. Dios está mirando tu paciencia, Dios está mirando tu clamor, Dios está mirando tu obediencia, Dios está mirando que tú estás esperando en lo que Dios prometió a tu vida. A su nombre. ¿Estamos entendiendo? El enemigo busca de desesperarte. No, Señor, si tú no haces esto, yo voy a tomar una medida, no puedo más. ¿Ve? Pero sean conocidas vuestras peticiones en oraciones, en ruegos y súplicas. Tú tienes que mantenerte en oración. El Jesucristo nos habló la necesidad de siempre orar y no desmayar. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale más fuerte los aplausos a Jesucristo. Dale, 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 gloria a Dios. Hay poder en su sangre. Reclamamos el poder de su sangre en esta hora. Eso es lo que dice el Señor. Cobra ánimo. Y la historia de la vida de Jeté, hermano, es una historia ejemplar. Y él puso a desafío, o Dios lo puso a un desafío, y él puso a un desafío a su gente. Porque cuando lo llamaron, que el enemigo se levantó, él se había ido de su tierra, y con él estaban unos hombres ociosos, vagabundos. Así llega a estar los hombres de Dios. Así llegan a estar cuando son desechados por su mismo pueblo. Ellos pueden tomar caminos errados y pueden estar en ese mundo, pero como son elegidos y Dios ha visto la virtud que está en ellos, esforzado y valiente, Dios permitirá alguna circunstancia que acontezca para hacer que ese don, esa virtud que está en ese hombre venga a la luz. Amén. Amén. Y así sucedió con Jeté, y dice la escritura que cuando lo llamaron, él dijo: buena, si Jehová me entregare a sus enemigos en mis manos, entonces tendréis ustedes la prueba de que Jehová está conmigo. Con aquel que Dios está siendo esforzado y valiente, entonces Dios dará señal en los retos y desafíos que le toca enfrentar, en la batalla que él tenga que pelear. Dios comprobará, Dios confirmará que no es ese hombre, sino que es su virtud, su don en elección para con ese hombre. Dale gloria a Dios. Da gloria a Dios. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Dios tiene que confirmar bajo prueba, bajo circunstancias difíciles, los dones de Él, los llamados de Él, las elecciones de Él. Y fue la manera en que los galaditas se tuvieron que rendir y tuvieron que aceptar que aunque ese hombre, Jeté, era hijo de una mujer ramera, él era donde estaba la virtud, donde estaba el talento, donde estaba el coraje, la valentía de Jehová para pelear y ganar la batalla. Y
tuvieron que reconocerlo y tuvieron que humillarse y aceptar que fuera su líder. ¡A su nombre! Eso hace Dios. Dios testifica de lo suyo. Amén. Dios testifica de los que Él ha llamado y ha elegido. Amén. Por eso nosotros no nos conviene desanimarnos, desmotivarnos o dejar intimidarnos por ninguna situación o circunstancia, porque Dios permite las pruebas, porque en las pruebas Dios va a dar a conocer que tú le has creído, que tú le obedeces, que tú te has entregado, que tú te has rendido y que tú esperas en Él y que tú estás esperando en oración y quieres verlo actuar. Dios testificará en medio de las pruebas y circunstancias difíciles que Él te llamó, que Él te escogió, que Él te ha apartado y que una virtud ha puesto en ti. Y esa virtud será reconocida ante el pueblo de Dios. Y Dios te exaltará como levantó y exaltó a GT. ¡A su nombre! ¿Cuántos lo creen? Mira a Josué. Dios testificó de Josué, de Caleb. Porque ellos siempre tuvieron un espíritu diferente a los demás. Los otros decían, no podremos. No. Aquella gente son muy fuertes y mucho más que nosotros. No temáis, decía Josué y Caleb. Si hemos hallado gracia ante los ojos del Señor, el Señor nos los entregará. Y nos los comeremos como pan. Hoy podemos decir, tú estás bajo la gracia, yo estoy bajo la gracia. Y si estamos bajo la gracia, hemos sido salvos por gracia. Amén. Dios entregará todo lo que esté contra nosotros debajo de nuestros pies. Lo pisaremos, hollaremos a nuestros enemigos en nuestros pies. Debajo de nuestros pies estarán. Dios te pondrá y dominará y será cabeza. A su nombre. ¿Y cómo fue los enemigos de aquel tiempo? Y Caleb y Josué tuvieron espíritu de valentía y de coraje, no mirando con estos ojos, sino en los propósitos que Dios tenía para con ellos. Tú también tienes que aprender a mirar los propósitos que Dios tiene para contigo. Amén. Dios comenzó una buena obra y la va a perfeccionar. Amén. Y esto es con aquel que cree que Dios lo llamó, Amén. que fue escogido. Tú mira los propósitos. Propósito de Dios, hacer de ti el débil fuerte. Amén. Amén. Él dijo, diga el débil fuerte soy. De hacer de ti una obra perfecta, perfeccionada, acabada, concluida en perfección. Esos son los propósitos de Dios. Tú tienes que mirar es eso. Que no habrá nada ni nadie que te pueda separar de los propósitos de Dios. Amén. Ni tribulaciones, de persecuciones, de blasfemia, injuria contra ti, de maldiciones contra ti. No habrá nada. Ni hambre, desnudez. ¿Qué será? No habrá principados, ni potestades, ni gobernadores de este siglo que te pueda separar, porque Dios tiene un propósito contigo. Amén. Es que tú vas a llegar a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios en la tierra y tendrás fe para levantarte en plenitud sobre todas las cosas. A su nombre. Hasta que todos lleguemos. En Jesús estaba la plenitud. Hasta que todos lleguemos a esa plenitud del Hijo de Dios. Tú tienes que llegar. Los elegidos van a llegar. Y eso es cuestión de creerlo y decirlo, yo llegaré a eso. Y Jesús, dice la Biblia, entonces siendo Él en esa plenitud, Él pudo elevarse por encima
de esta dimensión. Y subió, y la gente podía verlo, los discípulos, cuando subía el Señor. Y una nube lo ocultó. Así llegará el Hijo o la hija de Dios en esta tierra. Amén. Llegará una plenitud de fe, que Él dirá: yo me voy hoy. Y se puede trasladar. Quiero resaltar, el hermano Branham en una predicación habló que mientras él predicaba, una hermana de él de sangre, al oír la predicación, tuvo como una visión, una revelación interna, y ella podía sentir que ella podía pasar al otro lado de la pared. Y cuando le dijo eso al profeta, el profeta dijo: si lo hubiera hecho, lo hubiera logrado. Puedes poder, en ese poder, traspasar la dimensión donde tú vives. Por esa fe que esa mujer recibió en la predicación, lo hubiera logrado si lo hubiera intentado. Así que tú y yo vamos a llegar a este nivel, un nivel de fe que va a mover los montes, los árboles cuando tú quieras, en los momentos oportunos donde Dios se va a glorificar. Serán movidos los árboles, serán movidas las montañas, será movido el problema, la enfermedad. A su nombre tendrás autoridad de Dios manifestada para abrir el mar, para hacer que las aguas se detengan de los ríos, para hacer detener el sol y la luna. Eso es lo que Dios quiere lograr, y lo está haciendo por dar su palabra. Y el pueblo que le oiga y le crea alcanzará trastornar la naturaleza, detener los vientos, calmar el mar, abrir camino en el mar, detener las aguas de los ríos, hacer que los demonios salgan de tu hogar, de tus hijos, de tu nieto, de tus seres queridos, la enfermedad irse de los cuerpos. Ese poder es el que Dios le tiene prometido en la plenitud de aquel que todo lo llena. Tú tienes que llegar hasta que todos lleguemos, alcancemos ese nivel. Por tanto, avancemos. Avancemos y crezcamos en el Señor, en el crecimiento que da Dios al oír su palabra. Come palabra de Dios, lee Biblia, escudriña los mensajes que el profeta de Dios enviado en esta tierra predicó. Ayuna, busca al Señor. Dios te dará esa fe y tú crecerás y subirás de nivel y irás de gloria en gloria, irá de bendición en bendición, de triunfo en triunfo. Tú dejarás de ser lo que eres y llegarás a ser algo más elevado. Está en la búsqueda, está en tu fe, está en creer. Llegarás al nivel de la estatura. A su nombre. Y dice la Sagrada Escritura que esa promesa está para ti y para mí. Y se elevó el Señor. Ustedes saben que estamos viviendo la última hora, o los últimos minutos de la última hora, en la última edad. Y para este tiempo la Biblia dice que no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Estamos en la expectativa de la transformación. En cualquier momento va a comenzar la voz de arcángel, voz de resurrección. Y para que esto suceda, tú tienes que alcanzar nivel de resurrección, niveles de fe, fe de rapto o de resurrección, para poder recibir la transformación. Tú tienes una promesa y vas a llegar a la plenitud del varón perfecto para poder elevarte por los cielos. Pero primero debe haber una manifestación en tu vida.
Aquí en la tierra tú tienes que vencer el pecado. Tienes que vencer la incredulidad y la duda. Porque lo que no hace que tú llegues a ese nivel es que tú dudas. Incredulidad es pecado. Y el Señor les reprochó la incredulidad y dureza de corazón. Por tanto es necesario vencer la incredulidad y la dureza que hay en el corazón. Rindámonos a la palabra. Creámosle ciegamente al Señor. Confiemos en lo que Él prometió, manteniéndonos nosotros como Él nos manda. Y de esa manera tú alcanzarás ese nivel de fe. Y tú vencerás la enfermedad. Y vencerás los demonios, los espíritus inmundos que están en esta tierra. Tú te elevarás por encima de todo esto. Y llega el momento en que está preparado. Y tienes confianza en tu corazón. Tienes confianza, pero cuando hay duda, el que duda en lo que hace, donde anda, lleva condenación. Es necesario que tú camines en este camino y seas probado en este camino. Y Dios te dé señal de que tú no estás solo, de que Él no te ha dejado. Es necesario que tú entiendas que necesitas ser probado. Es necesario que tú sepas y entiendas que Dios tiene que probarte. Que Dios tiene que permitir circunstancias difíciles para darte a conocer que Él está ahí. Y que tú tienes eso prometido de recibir toda potestad sobre toda fuerza enemiga. Y sacarlo de tu camino y alejarlo de tu hogar, de tus hijos. Eso es necesario que tú lo alcances. Pero lo alcanzará bajo circunstancias difíciles. Para poder Dios dar confianza a tu corazón. Entonces tu oración será una oración de confianza. Vas a tener confianza en lo que pide, en lo que habla con el Señor, en lo que hace, donde camina, sabiendo que está caminando en el camino justo, recto. Que vas por el camino que tienes que ir. Tú no estás mirando las circunstancias o las situaciones. Tú estás mirando lo que es la palabra de Dios, lo que te dice la palabra. Porque muchas veces el enemigo trata de que tú veas las circunstancias, situaciones, y dice: eso no es, no va por el camino, ahí no es, esa no es la iglesia, esa no es la congregación. La congregación de Dios es una congregación de dolor, de sufrimiento, de prueba y circunstancias difíciles. Dios trabaja por esa forma y en esa manera. Llamó a Gedeón y mandó a Gedeón a probar el pueblo. Y le dio solamente 300 hombres para pelear. Le quitó todos los demás para que no le roben su gloria. Es necesario que veas y conozcas la manera de Dios. Vosotros seréis probados, pero tenga la prueba usted o yo, cuando seamos probados, cuando seamos tentados, dice la Biblia, ser bienaventurados, porque soportemos, resistamos al diablo, sometiéndonos a la palabra, a Dios, y el diablo tendrá que irse. Los demonios tendrán que irse. La enfermedad tendrá que irse. Dale un aplauso a Él. A su nombre. Esforzado. Cobra ánimo. Comienza con un arrepentimiento. Si usted cree que usted está bien,
usted no se arrepentirá. Pero si usted cree que Dios es fiel y verdadero, y que lo que Dios habla, eso es su verdad, y que Dios te está llamando cada día más a la justicia y la santidad de su palabra, entonces usted reconocerá, yo reconoceré, todos reconoceremos que es palabra de Dios. Amén. Y Dios será fiel en su palabra para perdonarte, y la sangre de Jesucristo limpiarte de todo pecado. A su nombre. ¿Por qué los judíos no querían arrepentirse? Porque para ellos estaban bien. Y sabe que la iglesia del último tiempo, con esto voy a terminar, la edad de la Odisea dice que ellos no tienen necesidad de nada. Ellos dicen no tenemos necesidad de nada. Y en su concepto, en su propia opinión, ellos dicen somos bienaventurados. Estamos vestidos, no estamos desnudos. Vemos, no estamos ciegos. Y el Señor le dice todo lo contrario. Así que esa palabra es para nosotros los que estamos viviendo en los últimos minutos de esta edad. Amén. Aleluya. Nosotros, la iglesia, creemos que estamos completos, que no nos hace falta nada, que estamos absolutamente ya preparados, que no necesitamos de qué arrepentirnos. Ahora es que la iglesia necesita arrepentirse. Ahora es que la iglesia necesita de Dios. Ahora es que la iglesia es miserable, pobre, ciega, desnuda y no lo sabe. Y la manera que lo sepa es que reconozca que la palabra de Dios se predijo, profetizando Dios cómo estaría su pueblo. Y el que lo reconozca que está en una condición profética de este último tiempo, entonces oirá la voz de Dios tocándole la puerta. Y entonces ahí cuando él aceptará, cuando ella aceptará que en este último tiempo hay una voz hablándole, una voz alertándole que en este último tiempo Dios tiene un profeta, y esa palabra es la voz de Dios. Esa voz es la palabra de Dios, que le está llamando a que lea, a que oiga, a que escudriñe. Que Dios tiene su voz hablándole hoy a la iglesia. Y necesitan oírlo, y necesitan leer lo que el Espíritu habló. Amén. Y si no lo hacen, no podrán ver lo que Dios quiere que vean. No podrán entender lo que Dios quiere que entiendan. Y no podrán alcanzar esa estatura del varón perfecto. Porque Dios está en su palabra. Y su palabra predijo que es necesario que los cielos arriba retengan a Jesús hasta la restauración de todas las cosas. Así que estamos en el ministerio de la restauración. En el último tiempo tiene que haber una restauración. Una restauración al origen de Dios, a la oración original apostólica, al ayuno original apostólico, al ministerio apostólico original, al ministerio profético original, al ministerio evangelístico original, al ministerio de enseñanza original, al ministerio pastoral original. Tiene que haber una restauración de los dones originalmente que estuvo en la iglesia y el orden que estuvo en esa iglesia apostólica. Así que hoy estamos en la restauración de todas estas cosas de Dios en la iglesia. Así que tiene que haber espíritu de santidad en la iglesia. Tiene que haber espíritu de consejería pastoral, de enseñanza. Tiene que haber espíritu de evangelístico, apostólico y profético. Hoy la iglesia tiene que ir mirando que es la restauración de todas las cosas, del orden en la iglesia, de conducta, orden y doctrina,
porque es la manera para que Jesús regrese. Hasta que la iglesia no sea restaurada totalmente, no podrá venir el Señor. Los cielos lo serán todavía reteniendo allá. Estarán los cielos reteniéndolo, porque Él viene a buscar una iglesia propia, celosa de buena obra, de conducta, de orden, de doctrina, restaurada en todos los dones, en todos los ministerios. ¡A su nombre! Y nosotros tenemos que entender que quien está tardando, quien está haciendo que el Señor todavía no venga, somos nosotros, por no arrepentirnos. Y su amor es tan grande que está siendo extendida su misericordia. Se está extendiendo su misericordia. El profeta Abraham predicó que la edad más corta sería la edad de la Odisea. La primera edad, Éfeso, fue la edad más corta. Y el profeta dijo que la edad de la Odisea sería más corta que la de Éfeso, 170 años. Era algo así, 120 años. Y ya la edad de la Odisea ya es la edad más corta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que Dios está esperando por nosotros. Amén. Amén. Entonces tenía que predicarse el ministerio de restauración. Se tiene que predicar la restauración de los 5 ministerios, de los 9 dones del Espíritu Santo. Se tiene que predicar conducta, orden y doctrina en la iglesia, para que haya una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga ni cosas semejantes. Y el Señor vendrá, los cielos lo soltarán, y Él vendrá y arrebatará a esa iglesia escogida, santa, limpia, pura, sin mancha y sin arruga, propia, celosa de buenas obras. Por eso es que el Señor ha venido. El apóstol Pedro lo dice, capítulo 3 de segunda del apóstol Pedro, en el verso 8, que muchos tienen por tardanza la venida del Señor. No que el Señor tarda su promesa, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Lo que está reteniendo que el Señor venga es que la iglesia todavía le falta arrepentimiento. Por eso en la edad de la Odisea dice: arrepiéntete pues y sé celoso. No tiene ni celo y le falta arrepentimiento. Gloria. Entonces tenemos que predicar por el espíritu de celo de Jehová. Y quiero que tomen esto ya para terminar. ¿Dónde se manifestó el espíritu de celo de Jehová? Vaya a la Biblia. Cuando el pueblo de Israel llegó a Moab, a la frontera de Moab en Cades Barnea, Dios requería celo. Dios le había dicho: no se unáis a ellos. Y fueron a fornicar, y dice que vino celo de Jehová y desató ira. Y Dios se agradó de eso. Cuando el campamento, los israelitas, entre ellos hubieron mucha gente que se opusieron al profeta Moisés. Y Moisés llamó y dijo: el que esté por Jehová, véngase conmigo. Y se unieron los levitas y sacaron espada. Dios se agradó de eso y los apartó y los consagró para él. Cuando Elías tuvo vivo celo por Jehová, Dios se agradó de Elías. Cuando los hombres del Señor han tenido celo, Jesús tuvo celo por mi casa. El celo por mi casa me consume. Como estaba escrito, el celo por tu casa. Y cuando nosotros nos identificamos con el celo de Jehová, sé celoso pues y arrepiéntete. No tenían celo por Jehová,
y le faltaba arrepentimiento. Cuando el pueblo ha demostrado celo, el pueblo ha agradado a Dios, porque defiende la santidad, defiende la justicia de la palabra, defiende la doctrina del Señor. Él predica conducta, orden y doctrina, disciplina al pueblo. Cuando hoy nosotros hacemos esto, estamos agradando a Dios. De repente no agradamos a los hombres. Somos mal vistos por los hombres, por la manera de proceder, por celo de Jehová, en santidad de Jehová, en temor de Jehová. Pero estamos siendo agradados ante los ojos del Señor. Y por eso es necesario que ustedes lo entiendan. Cuando el Espíritu le habla, lo enseña, lo exhorta, lo amonesta, le corrige, le dice cómo hacer las cosas, por qué, y usted lo llega a entender, es cuando usted entonces se somete, se sujeta a la palabra. Es cuando usted sabe que es la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. Es cuando usted ahí también agrada a Dios. Entonces Dios empieza a bendecirte. Entonces, para que el Señor regrese, para que el Señor aparezca, para que el Señor llame a los muertos en Él, y para que nosotros que vivimos, que estemos aquí, seamos transformados, entonces todos tenemos que rendirnos a aceptar que Dios dijo que nos falta arrepentimiento. Amén. Y que nos falta celo. Amén. Esa es la profecía para la edad de la última iglesia de Dios en la tierra. Que la voz de Dios está llamando. Abran, ríndanse en sus corazones. Déjenme entrar. Déjenme que yo entre en sus corazones. Porque todavía Dios no ha entrado en sus corazones. Pero si me oye mi voz, la que yo tengo en la tierra, donde yo hablo, si alguno oye y acepta ese que yo envío a mi voz, mi mensajero, entonces se rendirá al ver y oír que yo he hablado. Entonces me reconocerá. Entonces de esa manera tú estarás preparado. Yo estaré preparado. Nosotros estaremos preparados para hacer que el Señor descienda de los cielos y los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados para subir y entonces establecer el reino milenial de Dios. Pero mientras nosotros no nos rindamos, no reconozcamos la palabra que nos habla, estamos reteniendo la venida del Señor. Hermano, es hora. Es hora. Es hora que nosotros pongamos en nuestras partes. No se conforme con lo que he recibido. No se conforme con lo que tiene. Busque más. Esfuércese más. Sea valiente. Cobre ánimo. Las medidas de Dios son buenas. Cuando la gente se conforma con lo que tiene, Dios no le puede dar más. ¿Para qué? Si no hay deseo en ti. Pero cuando tú eres un varón de deseo, algo que anhela más y crecer más y avanzar más, sabiendo que Dios tiene más y Dios te va a dar sin reproche, eso sí agrada a Dios. Entonces Dios va a darte, porque Dios tiene abundantemente. Amén. Dale un aplauso al Señor, pues dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie.